ciudadanos de Venezuela y del mundo, de nuevo con ustedes en su programa Tiempo de Creer. Continuamos con el análisis correspondiente del día de hoy. Todas nuestras opiniones tienen apoyo, tienen fundamento en documentos que manejamos con mucha responsabilidad, informaciones que previamente son procesadas, pero sobre todo los análisis que hacemos para abrir nuestro programa se fincan en los titulares, en las versiones de los medios de comunicación social. Y usted diría, bueno, pero usted va a creer lo que escriba un periodista, lo que escriba, lo que le interesa decir a un editor de un medio de comunicación que supuestamente están al servicio del imperio, según palabras de los llamados enchufados. Pues bien, aquí tengo un testimonio de Betulio López. No es un periodista, Betulio López no es un periodista, Betulio López no es el dueño de un periódico. Betulio López es un paciente que declaró que, espero, abro comillas, para leer el testimonio de Betulio López, espero lentamente la muerte porque no puedo pagar el tratamiento de una clínica. Así se expresó Betulio López, que padece cáncer de páncreas. El principal servicio oncológico del Estado atendía a 60 personas en un día, ahora se deben movilizar a Lara, Zulia, Carabobo y Caracas. A la mayoría de esos pacientes la remiten al Hospital Oncológico José María Pineda de Barquisimeto. Vamos allá a aventurarnos, dice Betulio López. Y lo mismo opinó Erika Espinosa, hermana de uno de los afectados por la paralización de 14 de las 19 salas de radioterapia en el país. 14 de 19 salas de radioterapia están paralizadas en el país. Y esto es sabotaje. ¿Esto es sabotaje o es indolencia? ¿Esto es sabotaje o es incapacidad? ¿Esto es sabotaje o es incapacidad? Pacientes deben pagar hasta bolívares 240.000 por 30 sesiones. Esto es lo que sufre un venezolano cada vez que se cierra o se paraliza un servicio de radioterapia. Pero no es solo el tema de lo que está ocurriendo en estos hospitales de Falcón, es lo que está ocurriendo en el JM de Los Ríos de la ciudad de Caracas. El hospital de niños, ese que está aquí en San Bernardino, están 5.000 niños esperando por operaciones. Imagínense el tamaño de la cola de 5.000 niños esperando su turno para ser intervenido en este hospital. Un breve mensaje para identificar a la estación y ya regresamos para conversar con dos servidoras públicas. Laura Bamonte, secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, y Esther Figueroa, enfermera que estuvo de guardia el 11 de agosto cuando ocurrieron los sucesos que desgraciadamente acarrearon la muerte de la enfermera Milagros Franco en la maternidad Concepción Palacios de Caracas, que tengo en mis manos por el actual presidente de PDVSA. Dice Maduro y dice Rafael Ramírez, el flamante presidente de PDVSA, que hay una red de sabotaje, que todas esas colas que la gente del pueblo tiene que hacer, colas de 3 horas, colas de 4 horas, para ver si compra 2 kilos de arroz, 2 kilos de pasta, 2 kilos de harina. Eso es culpa de los saboteadores. De los saboteadores que son dirigidos desde el imperio. No sabemos cuál imperio, si el de Estados Unidos o el imperio británico, no sabemos cuál potencia, si la alemana, la española, pero según estos señores, cada vez que usted tenga una cola, cada vez que usted sienta que no tiene cómo pagar el mercado que pretende hacer, cada vez que usted paga en el mostrador de la bodega, del abasto, de su barrio, de su urbanización, y se cerciora que aumentaron otra vez el precio de la harina, que aumentaron el precio del arroz, que aumentaron el precio de la pasta, que aumentan el precio del aceite. Esos aumentos los autoriza el gobierno porque fueron obligados mediante una conspiración de grupos saboteadores. Esta gente cree que los venezolanos somos pendejos. Es que de verdad cree estos enchufados
llegan a creer que los venezolanos somos tan pendejos que la gente va a seguir creyendo o tomando en cuenta estos embustes, estos pretextos, porque ya el gobierno no tiene excusas para justificar lo que está ocurriendo en Venezuela. Los apagones, esas oscuranas que padecen los venezolanos en muchas partes de Venezuela, según este gobierno son culpa de una iguana. Y los problemas de inseguridad, eso que estamos viendo a finales del mes de agosto, más de 400 muertos, otra vez, nada más en la ciudad de Caracas ingresan a la morgue de Bellomonte, eso también es culpa de los saboteadores. Y la corrupción, por ejemplo, que ha hecho mella en PDVSA. Aquí vemos al señor Ramírez declarando que es que hay saboteadores en Amuay. Ustedes están desmantelando PDVSA. Ustedes recibieron la industria petrolera venezolana produciendo más de 3.300.000 barriles diarios y hoy PDVSA va de capa caída. Está produciendo menos. PDVSA tenía no más de 40.000 empleados en 1999. Hoy tiene una nómina que supera los 120.000 empleados y está produciendo menos petróleo. PDVSA tiene una deuda gigantesca. Se habla de 40.000, 50.000 millones de dólares la deuda de PDVSA y no se han hecho nuevas inversiones. Es insólito que PDVSA, que el gobierno de Venezuela tenga que importar gasolina, un país petrolero importando gasolina, porque ustedes han acabado con la industria nacional. Pero pudiéramos seguir hablando de la refinería, pudiéramos hacer referencia a la situación de las carreteras de toda Venezuela. Lo que cuesta hoy viajar, por ejemplo, desde Caracas a Barinas, de Caracas a Carigua, de Caracas a Valle de la Pascua, todos los accidentes que se producen en esa carretera. Y si nos venimos de la carretera para el metro de Caracas, a esta hora en que estamos hablando, de seguro hay retrasos en el servicio de transporte del metro de Caracas. ¿Y por qué? ¿Porque han saboteado? No, porque no se hace el mantenimiento correspondiente, porque los dineros se los roban, porque los dineros del pueblo los distraen en otros menesteres y por eso no se ocupan de mantener los puentes, no se ocupan de arreglar las carreteras, no se ocupan de concluir los proyectos de autopistas, no se ocupan de ir pensando, por ejemplo, en que muy pronto se va a reiniciar el año escolar y es necesario tener habilitadas, como Dios manda, las escuelas de Caracas y de toda Venezuela. Pero mientras esta situación ocurre, el gobierno sigue, por ejemplo, pretextando que es que hay saboteadores. Ayer domingo pasé buena parte del día con familias de la comunidad de Las Terrazas. Eso queda por allá a la altura del kilómetro 14 del Junquito. Entramos por Montaña Baja y llegamos a la comunidad de Las Terrazas, donde estamos desarrollando programas de agua potable, programas de autoconstrucción. La gente haciendo sus aceras, sus calles, instalando sus acueductos populares. Esa gente sufre mucho, como también sufre la gente de los Magallanes de Catia, con quienes estuve el pasado sábado. Hablé con la gente del Consejo Comunal de los Lagos, de la gente del Consejo Comunal de la Unión. ¿Y cuál es el problema allí diariamente? La basura, por ejemplo. Gobiernos municipales que no recogen la basura, como es el caso del municipio de Libertador, donde el alcalde no sirve ni siquiera para recoger la basura. La gente me llamaba para advertirme lo que está a la vista de todo el mundo. Montones de basura, cerros de basura. Y cuando uno ve esos cerros de basura en los que sobrevuelan las moscas, donde hay plaga de toda naturaleza, ¿eso es culpa de quién? De la iguana. Eso es culpa de unos saboteadores. Este gobierno, que no es capaz de controlar el costo de la vida, de controlar los precios, de controlar la moneda, a pesar de que tiene en vigencia esas medidas de control de cambio, de control de precios, parece que no escucha la voz de protesta de un pueblo que dice que si le siguen subiendo los precios de los alimentos, ellos van a terminar bajando de los cerros. Y no a provocar tragedias, sino a hacerse escuchar. Mucha gente bajaba años atrás
de sus cerros a acompañar en manifestaciones a los señores enchufados que hoy desangran al país. Pero ya esa gente no confía en estos enchufados, porque se sienten defraudados, se sienten engañados, se sienten de una u otra manera burlados por quienes no han podido administrar con pulcritud, no han utilizado eficientemente los caudales, los océanos de recursos del que ha dispuesto este prolongado gobierno que ya va para 14 años. ¿Saben cuánto es lo que ha administrado? Se dice que 1.500.000.000.000 de dólares. Es como que si usted agarrara un billete de dólar e hiciera un cometa desde la Tierra hasta la Luna y regresa el mismo billete pegado uno a otro. Es para que usted tenga una idea de lo que significa ese monto. Es como si usted agarrara y habilitara el Estadio Olímpico, el Estadio de Béisbol Universitario de Caracas, y instalara ya, construyera allí columnas de billetes, para que usted se haga una idea de la cantidad de recursos que ha manejado este gobierno. Y mientras este gobierno maneja esos caudales de recursos, vean ustedes la noticia que se repite en los diarios de circulación nacional. Lo que está ocurriendo en la maternidad Concepción Palacios de Caracas, lo que está ocurriendo en el hospital del Ídice, lo que está ocurriendo en el hospital El Algodonal, lo que está ocurriendo en el hospital Risques, lo que está ocurriendo en el hospital de Coche, en la parroquia del mismo nombre, lo que está ocurriendo en el hospital periférico de Catia, o en los Magallanes de Catia, como me lo contaban el sábado los vecinos de esta comunidad. Pero cuando salen estas informaciones en la prensa, que dicen, por ejemplo, que desde hace 10 meses no hay radioterapia en el hospital de Falcón, porque no es un problema solo de Caracas, sino de toda Venezuela, ¿qué es lo que dicen los enchufados? Que esto es sabotaje, que es el FBI, que es la CIA, que es el Pentágono, que son los conspiradores israelitas los responsables de esta calamidad con la que se levantan y se acuestan miles de venezolanos. Estamos llegando ya a los primeros 8 minutos de nuestro programa matutino Tiempo de Creer. Vamos a unos mensajes de la estación y ya regresamos con ustedes para abordar el tema de la salud en Caracas y en Venezuela. Ciudadanos de Venezuela y del mundo, de nuevo con ustedes en su programa Tiempo de Creer. Continuamos con el análisis correspondiente del día de hoy. Todas nuestras opiniones tienen apoyo, tienen fundamento en documentos que manejamos con mucha responsabilidad, en informaciones que previamente son procesadas, pero sobre todo los análisis que hacemos para abrir nuestro programa se fincan en los titulares, en las versiones de los medios de comunicación social. Y usted diría, bueno, pero usted va a creer lo que escriba allí un periodista, lo que escriba, lo que le interesa decir a un editor de un medio de comunicación que supuestamente están al servicio del imperio, según palabras de los llamados enchufados. Pues bien, aquí tengo un testimonio de Betulio López. No es un periodista, Betulio López no es un periodista, Betulio López no es el dueño de un periódico. Betulio López es un paciente que declaró que, espero, abro comillas, para leer el testimonio de Betulio López, espero lentamente la muerte porque no puedo pagar el tratamiento de una clínica. Así se expresó Betulio López, que padece cáncer de páncreas. El principal servicio oncológico del Estado atendía a 60 personas en un día, ahora se deben movilizar a Lara, Zulia, Carabobo y Caracas. A la mayoría de esos pacientes la remiten al Hospital Oncológico José María Pineda de Barquisimeto. Vamos allá a aventurarnos, dice Betulio López. Y lo mismo opinó Erika Espinosa, hermana de uno de los afectados por la paralización de 14 de las 19 salas de radioterapia en el país. 14 de 19 salas de radioterapia están paralizadas en el país. Y esto es sabotaje. ¿Esto es sabotaje o es indolencia? ¿Esto es sabotaje o es incapacidad? ¿Esto es sabotaje o es incapacidad? Pacientes deben pagar hasta bolívares 240.000 por 30 sesiones.
Esto es lo que sufre un venezolano cada vez que se cierra o se paraliza un servicio de radioterapia. Pero no es solo el tema de lo que está ocurriendo en estos hospitales de Falcón, es lo que está ocurriendo en el JM Los Ríos de la ciudad de Caracas, el hospital de niños, ese que está aquí en San Bernardino. Están 5.000 niños esperando por operaciones. Imagínense el tamaño de la cola de 5.000 niños esperando su turno para ser intervenido en este hospital. Un breve mensaje para identificar a la estación y ya regresamos para conversar con dos servidoras públicas. Laura Bahamonde, secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, y Esther Figueroa, enfermera que estuvo de guardia el 11 de agosto cuando ocurrieron los sucesos que desgraciadamente acarrearon la muerte de la enfermera Milagros Franco en la maternidad Concepción Palacios de Caracas. Ya regresamos con todos ustedes. Ciudadanos de Venezuela y del mundo, seguimos con nuestro análisis del día de hoy. Ya están aquí en el estudio con nosotros tanto Laura Bahamonde, una vocera calificada de las trabajadoras y trabajadores de hospitales y de clínicas de Venezuela, y la buena amiga Esther Figueroa, enfermera, que estuvo de guardia el fatídico 11 de agosto, día en que se desarrollaron los sucesos que terminaron con la muerte de Milagros Franco, una trabajadora de 52 años, que, como lo dice su esposo en esta entrevista, el señor José Acosta, Milagros nació y murió. Milagros nació y murió en la maternidad Concepción Palacio. La situación de nuestros centros maternos es realmente caótica. Y desde luego que tienen razón los venezolanos de indignarse cuando escuchan los pretextos de los señores enchufados del gobierno, que aseguran que todo esto es sabotaje. Que, por ejemplo, estas informaciones que tenemos que indican que el materno infantil de Petare trabaja en condiciones precarias, esto es sabotaje. Esto es culpa del imperio o es culpa de Uniguana. En el materno infantil Pastor Oropesa de Caricuao trabajan con las uñas. En el 2001, la maternidad Concepción Palacios contaba con unos 80 neonatólogos. Hoy no pasan de 15, repartidos entre el área de sala de partos y la terapia de cuidados intermedios. La terapia intensiva neonatal está cerrada hace más de 3 años por falta de especialistas. Las terapias intensivas neonatales están cerradas o trabajando a 25% de su capacidad en al menos 8 hospitales de Caracas por falta de neonatólogos. Partos de alto riesgo en su mayoría son remitidos a la maternidad Santa Ana, al clínico universitario, al hospital Pérez Carreño, al Domingo Luciani. En el primer piso de la maternidad Concepción Palacios hay 4 quirófanos, de los cuales funcionan 3, mientras que en el segundo hay 2 que están inactivos hace más de un lustro. Están dañadas las 2 calderas que generan vapor para esterilizar el material quirúrgico y los teteros de fórmulas lácteas para los recién nacidos. En lo personal, esto a mí me impacta muchísimo porque conozco de cabo a rabo la maternidad Concepción Palacio. He dicho, me disculpan la frase, que lo que me faltó fue parir en la maternidad Concepción Palacio en mis tiempos de gobernador de la ciudad de Caracas y de alcalde del municipio de Libertador. Esa maternidad, tanto la nueva como la vieja, la unimos incluso con una pasarela que construyó mi gestión. Y todos estos quirófanos, la sala de admisión, la sala de parto sur, la sala de parto norte, fueron rehabilitados. Esa maternidad la dejamos pepeadita, ciertamente pepeadita, la dejamos en buenas condiciones. Y fue un esfuerzo de enfermeras, de trabajadoras, de obreros, de usuarios, de todo el mundo. Allí nosotros, por cierto, inauguramos el servicio de policía hospitalaria para proteger la vida de las trabajadoras, para proteger la vida de los médicos, de los usuarios de este centro de salud. Pero no solamente fue lo que hicimos en el hospital Maternidad Concepción Palacios, fue también lo que hicimos en el hospital del Lídice, que ahora está cerrada
El servicio de obstetricia Belídice está fuera de combate. Cuando llega hay una paciente con alguna dilatación, la atienden de emergencia, pero la remiten a otro centro de salud. Y eso es lo que vamos a hablar, comenzando por esta pregunta, de al momento de darle la bienvenida a Laura. ¿Qué fue lo que ocurrió ese lamentable día? Buenos días, bueno, es lamentable. Cada vez que yo tengo que conversar de eso, hasta ganas de llorar me dan. ¿Fue un infarto o murió como consecuencia de las agresiones la señora Milagro Franco? Un infarto provocado por una aguja de inyectadora que le clavó a pacientes drogadictas en el pecho. ¿Tienes prueba de eso? Aquí las tengo. Muéstrala, Lo por dice favor. la carta de función y aquí está la placa. La carta de función y aquí están las placas. La única placa que nadie se explica, que notándose en esta placa la aguja, en la maternidad no le hicieron otra, que le dieron la orden. Es la molestia de la familia Franco, de José, José es compañero nosotros de años en la maternidad Concepción Palacio. Él es camillero de pabellón. Y Milagro es una compañera de 23 años, en paz descanse. Como dice José, nació y murió en la maternidad, trabajando. Ella era en la mañana, se pasaron para la noche, cumpliendo el tratamiento. ¿Pasaba un hecho? ¿Esto es un hecho aislado o es recurrente estos actos de violencia en la maternidad Concepción Palacio? Bueno, eso te lo va a responder Esther cuando le toque a ella. Lo que yo te quiero decir que Milagro esa noche estaba de guardia, sola, una enfermera sola, alcalde, para todo un servicio. ¿Es que estaba en qué piso? Piso 5. Piso 5. Y las pacientes son de la sala 8. Ella le llamó la atención porque tenían atravesada en los ascensores que usted arregló una silla para que no funcionaran. Le llamó la atención, sacó la silla porque ella tenía que buscar un tratamiento, dejó la bandeja allí en el mesón porque está sola con 54 pacientes en el servicio y los niños en el retén. Y ella va, le quita la silla del ascensor, baja y cuando regresa tiene una emboscada. Pero reventaron las puertas de vidrio que usted colocó en todos los pisos, que son de una pared completa, la reventaron con el cuerpo de ella, partido un vidrio tan grueso. Y aparte de eso, agarraron las inyectadoras del mesón y se las empezaron a clavar entre la cabeza. Ella manifestó que le han dado con una inyectadora en la cabeza y en el pecho. Cuando en el pecho es cuando se parte y le queda adentro. Ahora, nadie se da cuenta de eso. Hacen una placa y se ve la aguja en la placa y no le hacen otra, porque me contaba su familiar, los que me entregaron este material, que la doctora los llamó, que nadie dijera nada. Y eso te lo expresa mejor Esther, porque que nadie diga nada, que todo quede en la maternidad. Y se comprometió con José, mi compañero de trabajo, con su familia, que ella se hacía responsable, se hacía cargo de todo, que todo en silencio. Sí, José Acosta, el esposo, el viudo, sí, de esta trabajadora Milagro Franco, que perdió la vida en estos sucesos que nos está narrando Laura, en que tuvieron lugar en la maternidad Concepción Palacio. Y José Acosta dice que su hermana Nancy presentará una denuncia ante la Fiscalía en contra de la maternidad Concepción Palacio. No en contra de la maternidad, en contra de la gestión. Responsablemente no han sabido administrar. Pero tenemos aquí con nosotros también a Esther Figueroa, enfermera, que estuvo de guardia precisamente ese día en que se desarrollaron los sucesos que acabaron con la vida de Milagro Franco. Bienvenida, Esther. Muy buenos días, gracias, doctor Ledesma. Bueno, soy Esther Figueroa y estaba de guardia ese día que sucedió lo de la compañerita Milagro. Todo sucedió más o menos como a las 9:30, donde ella bajó del piso 5 a buscar unos medicamentos que hacían falta para cumplir a un paciente ahí, porque tampoco no dejan los medicamentos completos para todos los pacientes. Entonces tienen que andar, la enfermera tiene que andar de piso en piso buscando para completar, para cumplirle tratamiento a todos los pacientes. En ese momento que ella baja, va a bajar, ve esta paciente jugando con una silla de ruedas y colocándola dentro del ascensor, donde ni subía ni podía bajar ni podía subir el ascensor, donde siempre se necesita en emergencia. Entonces ya le llama la atención y entonces le dicen ciertas palabras a ella. La compañera sube
Y cuando va, la estaban esperando. Cuando sube, la están esperando. Entonces una la agarra por la parte de atrás y la otra la agarra. Y empieza a darle por el estómago. Bueno, por todos lados. La llevaron hacia donde está el vidrio, aquí, como dijo la compañera Laura. Y le dieron como una especie de una patada y la muchacha se fue hacia atrás y cayó al piso con vidrio, la puerta de vidrio que estaba ahí. Bueno, de ahí una de ellas agarró unas inyectadoras donde estaba un tratamiento preparado y luego se empieza a encajársela en la cabeza, por el estómago. Aquí la que le hizo más impacto fue la que le colocaron en el esternón, y de ahí fue donde partió la aguja. Y entonces ella empieza a gritar para que se las quiten. Hay una compañera que estaba ahí también. Entonces cuando se mete a quitársela para desapartarla, ella le dice que no se meta porque también le van a dar. Entonces que si no llegaba a seguridad, ellas no la soltaban. Bueno, cuando llegó seguridad, la sueltan, que le quitan a Milagro, bueno, ella se va, ya se quedan tranquilas. Entonces la Milagro sale corriendo porque dice que le dieron, me pegaron. Entonces ella sale corriendo y se va hacia la terapia, al piso 1, para que la atiendan ahí. Entonces ahí la atienden, le prestan los primeros auxilios y de ahí, bueno, la dejaron en observación. Eso de golpe más o menos de las 2 de la mañana, yo bajo a terapia y bueno, y ayudo a la jefa que estaba ahí a tomarle las vías, 2 vías a Milagro, porque la que le habían tomado se la había infiltrado para terminar de colocarle el tratamiento. Entonces ya ¿Pudiste conversar con ella? No pude conversar con ella porque estaba un poco así como sedada, que tenía demasiado dolor. Y parece en el transcurso de, ¿qué sería? De 11 o 12, 1 de la mañana, ella convulsionó y cayó de la cama. ¿Qué tiempo tienes tú trabajando en la maternidad Concepción Palacio, Esther? Tengo 25 años trabajando en la maternidad Concepción Palacio. ¿Habías experimentado un suceso como este? Bueno, mira, así de suceso así, sí, no, pero sí de maltrato verbal del paciente hacia nosotras las enfermeras. Sí, conozco esa historia. Por eso fue que pusimos en servicio a la policía hospitalaria. Exacto. Y comenzamos a desarrollar las juntas de usuarios en la maternidad. Laura, ¿qué acciones van a tomar ustedes como representantes de los trabajadores para que este crimen no quede impune? Sí, eso es lo que no queremos, la impunidad. Primero, la actitud de la directora de la maternidad, Antonieta Caporales. Ella no quería que se supiera nada de este accidente. Es más, a las 19 enfermeras, que entre ellas está incluida Esther Figueroa, de que amanecieron, que firmaron, ellas hicieron un acta de eso que sucedió. Ahí está el acta. El acta está aquí. Y está en la firma de las 19 enfermeras. Bueno, ¿qué se esperaron ellas? Como ellas llamaron a las autoridades, el lunes 12, cuando ellas se enteraron que entró la policía a buscar a estas mujeres, ahí mismo las recitaron a todas las consultorías jurídicas, amedrentándolas, porque ellas habían llamado a las autoridades. Que cómo se le ocurrió a ella, que eso tenía que quedar, y también Carmen Martínez, la jefa de enfermera, que eso no podía salir de la maternidad, que eso era una cosa que ellos iban a resolver calladito, que nadie se enterara. Por eso que mucha prensa, muchas periodistas me preguntan, pero Laura, ¿cómo es posible que después de 11 días es que se divulga que a esta señora fue golpeada dentro de la maternidad porque ella tenía amedrentadas a las enfermeras? 19 enfermeras fueron pasadas a la consultoría jurídica por haber llamado a la policía para que se llevara a esta par de joyas que estaban hospitalizadas en la maternidad. Hace más de, una tenía 35 días, otra tenía como 32 días de hospitalización. Una mujer que habían parido desde hace mucho tiempo, pero la doctora ha agarrado la maternidad ahora de todas las indigentes, les deja la maternidad para ya ligar, para hacer una campaña, ojalá fuera una campaña en verdad de origen social, de solucionar el problema de tantas madres en la calle que están pariendo muy jóvenes o muy adultas, porque viven en la calle, pues, pero no, es solamente lo que hace Caporal en la maternidad, como todo lo que tú has hecho, desde que la maternidad está en tus manos, la has destruido, pura pantalla, puro físico, nada más una pantallería de montar una jornada de un día para operar no sé cuántas pacientes, pero tú no puedes recargar, doctora, si es que eres médico, porque yo no sé de tu origen tuyo, porque tú apenas tienes en la maternidad 6 años, no como tú dices que Laura Bahamonde jamás ha trabajado en la maternidad. Yo pasé en mi maternidad 44 años de servicio
en los cuales 38 fijas y 6 de suplentes, uniformadas, trabajando. Vi toda la gestión del alcalde Ledesma cuando era gobernador, que ese hospital quedó como una taza de oro y se mantenía, pero tú eres la peor de todas. Tú llegaste a destruir nuestra maternidad Concepción Palacio. Y tú tienes un poco de mujeres, todavía hay personas con esos problemas de drogadicción dentro de la maternidad. Y las enfermeras no van a seguir tolerando esa situación, porque vamos, pues es la protesta. Queremos que le des tú la cara a los familiares de Milagro. Tú te comprometiste que tú ibas a correr con todos los gastos, no la sacaste a una clínica, no le hicieron una tomografía, mandaron a hacer otra placa más profunda para ver qué era lo que tenía, esa agujita que tenía y qué era, y tú no quisiste hacerlo, tú no hiciste nada. Es más, José y su familia de Milagro y Mujica, una compañera enfermera también, fueron los que buscaron medicamentos santiando para comprar, que todo está tan caro, porque ni siquiera Caporales le compró ni una aguja para que inyectaran a Milagro y cumplirle el tratamiento en la terapia intensiva. Gracias, Laura. Esther Figueroa, enfermera que estuvo de guardia el día 11 de agosto cuando ocurrió lo que estaba como consecuencia de la muerte de la enfermera Milagro Franco. ¿Qué esperan ustedes que se haga? Mira, que se haga justicia y que eso no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder. Porque la doctora Caporales, ella no es una persona que si uno se le presenta un problema, uno la va a buscar y la atiende de inmediato. No, hay que esperar como de 24 a 72 horas para ella atenderlo a uno. Pero ese día que nosotros levantamos el informe de lo sucedido con Milagro, de inmediato en la tarde, mis compañeros me llamaron para decirme que teníamos una citación con la doctora Caporales. Cuando el lunes la fuimos a buscar y ella dijo que no nos podía atender, para decirnos de que eso para sacarle, hacer esto, levantar un acta, una copia de las pacientes, que eso no se podía hacer, que eso era un delito, que eso llevaba cárcel, que eso llevaba esto, lo otro, para allá. Entonces yo le pregunto, ay, ¿y a quién no le vamos a quejar nosotros? También que quién había llamado a PTJ. No sé quién llamó a PTJ. La verdad, ¿qué van a hacer? Todo un proceso de intimidación. Un proceso, sí, ocultar la verdad, sí, intimidarlo. Entonces yo le digo que por qué, que ¿dónde está la seguridad? Bueno, lo cierto es que un ser humano perdió la vida. La madre de familia, Antonio. Una madre de familia deja dos jóvenes discapacitados. Estas son las fotografías que nos trae Laura y Esther de dos de sus hijos. Esta es la tragedia que deja Milagro Franco. Y como lo dice su esposo, y como lo acaba de ratificar Esther, no quieren venganza, quieren justicia. Y el mejor homenaje póstumo a Milagro Franco es luchar, por ejemplo, para que cosas como esta se superen. Dice el informe que 18 partos al día en promedio se atienden en la maternidad Concepción Palacio, cuando en el pasado se atendían 100 casos. 15 niños nacían a diario en el hospital de Algodonal en 2011, pero en lo que va de años prácticamente no se atienden partos por falta de anestesiólogos y de pediatras. 8 meses tiene la maternidad Concepción Palacio sin prueba ELISA para VIH, que debe hacerse obligatoriamente en el primer trimestre del embarazo. Esta es la tragedia que tenemos en el centro de salud, que lleva el nombre nada más y nada menos que de la madre, que de la progenitora del padre de la patria, la maternidad Concepción Palacios. Damos por finalizado el programa del día de hoy, agradeciendo la presencia de Esther Figueroa. Muchas gracias, Esther, por habernos acompañado, la presencia de Laura Bamonde, muchas gracias, y Noticias 24 está a la orden para que ustedes puedan seguir ventilando todos estos temas, para que ustedes reclamen con todo el derecho del mundo que se haga justicia en el caso doloroso de la muerte de su compañera de trabajo Milagro Franco. Es insólito que cosas como estas puedan ocurrir en un centro de salud de tanta nombradía nacional e internacionalmente, porque estamos hablando de un hospital
que como lo saben ustedes, que tienen años trabajando en la maternidad Concepción Palacio, es un centro de salud de referencia internacional. Pues bien, amigas y amigos, ciudadanos de Venezuela y del mundo, será hasta el próximo lunes con otro programa de Tiempo de Creer.